Molt bé, vamos con el tema de hoy, que es un tema bastante interesante, el uso del fuego, cuando yo creo que es uno de los temas clave a entender y que menos se conoce. Y además, el uso del fuego es lo que nos distingue al ser humano de otras razas que pueblan y otros seres que pueblan este planeta. Fijaros, es que somos el único que podemos vivir en cualquier lugar del planeta, da igual el clima, da igual los alimentos que haya allí disponibles, porque el fuego nos ayuda a transformar y adaptar el alimento a nuestro cuerpo y no al revés. O sea, nosotros nos adaptamos cualquier alimento a nuestro sistema digestivo y en cambio todo el resto de seres vivos del planeta tiene que adaptar su sistema digestivo al alimento y su lugar de donde vive. Es decir, muchos sabéis que tienen que migrar o moverse cuando van cambiando las estaciones en busca de su alimento y de su hábitat idóneo. El hombre no, el hombre puede estar en cualquier lugar de la Tierra y comer lo que haya allí porque tiene la herramienta del fuego. Entonces, el fuego, cuando hablamos de fuego, hoy en día se ha desvirtuado muchísimo. El fuego en realidad es el sol como fuente primigenia de fuego y la llama. Una llama visible. No es un microondas, no es electricidad, no es Thermomix, todo esto no es fuego, no se considera fuego energéticamente hablando. Es verdad que ayuda, que igualmente tú cocinas un alimento con un microondas, con una vitrocerámica, con una Thermomix, pero el resultado energético es diferente. Y esto es lo que, este punto es el que hoy me gustaría que quedara muy claro y os sirviera ya para toda la vida, de tenerlo presente. Y es, cuando tú aplicas llama a un alimento, le confieres una energía. Esta frase se entiende, conferir, es decir, ese alimento le transformas la energía y al comértelo, el efecto que te hace en el cuerpo es muy diferente que un alimento que no le hayas aplicado la llama. Luego vamos a desgranar todos los diferentes estilos de cocción que hay y sus matices y sus efectos energéticos, pero ahora me interesa la idea global. Y además, el fuego es una de las herramientas mejores que hay para fortalecer y dar calor al cuerpo, calentarse y fortalecerse. Cuando hace frío es más interesante que cuando no hace frío, claro, porque si calientas y fortalece, ¿verdad? Más que fortalecer es activar y contraer un poquito el cuerpo, centrar la energía, concentrar la energía. Esto es lo que hace el alimento que ha sido sometido a una llama. Entonces, hay dos formas, y esta es una frase que seguramente algunos ya me la habéis oído decir algunas veces, ¿no? Hay dos formas básicas de calentarnos y de fortalecer el cuerpo, sobre todo en los meses fríos. La llama, es decir, utilizar las cocciones adecuadamente para conseguir estos efectos, o el alimento animal, o el alimento denso. Sí, la sal, mucha carne, mucho huevo, mucha grasa animal, alimento denso, mucho pan. Entonces, las dos, en principio a corto plazo, hacen un efecto parecido, y es calentar y reforzar el cuerpo, concentrar la energía. Pero a medio o largo plazo ya es mucho más diferente, ya divergen en el efecto. La llama te sigue calentando, te sigue fortaleciendo, pero no te tensa, no te sobrecarga, no te genera enfermedades derivadas del exceso de grasa, del exceso en el caso de la sal, del exceso de sal, ¿no? Vale. ¿Cuál es el efecto del microondas, de la vitrocerámica, de la Thermomix? Porque lo que hacen es tensan y debilitan al mismo tiempo. Cualquier onda electromagnética, sea de un ordenador, de un móvil, de un microondas, cualquier onda electromagnética, que es la que se genera con la electricidad, lo que te hace es, te tensa el sistema nervioso, pero al mismo tiempo te lo va debilitando, te lo va agotando. Por eso mucha gente que pasa muchas horas en el ordenador
Después se vuelve adicta pues, al chocolate, al café, a la Coca-Cola, siempre tiene la porquerita allí al lado para comer. ¿Por qué? Porque esas horas de radiación constante a la central de nuestro sistema nervioso, que es la cabeza y el pecho, pero sobre todo el cerebro y la cabeza, le están tensando su sistema nervioso y al mismo tiempo le ocasionan debilidad de energía, o sea, le van bajando la energía. Entonces, el dulce lo que hace es me relaja y me da un chute momentáneo puntual de glucosa. Ya sabéis que el chute momentáneo puntual de azúcar, la subida, da la sensación de energía puntual. O a veces también un café, pero bueno, normalmente el café ¿con qué va? Con azúcar o con un endulzante, volvemos a estar en lo mismo, ¿no? Entonces, tensan, debilitan y enfrían. Ese es el efecto. Normalmente una persona que cocina siempre con vitrocerámica, con microondas y tal, aparte de tener baja energía y necesitar del uso constante de estimulantes, normalmente también va muy acelerada, como muy nerviosa, como muy eléctrica. Yo le llamo la palabra eléctrica. Es como, funciona a impulsos, ¿no? Y tiene muchos altibajos de energía. De repente tiene un subidón, pero después tiene un bajón de energía, ¿no? Eso es un poquito el efecto, para que os hagáis una idea. ¿Te puedo interrumpir? Claro. Entonces el horno es eléctrico, el horno que es como concentra mucho, ¿no? Sí. Y por otro lado la electricidad te debilita. Claro, por eso el horno eléctrico no es lo mejor del mundo, que digamos. Lo que pasa que, bueno, en principio, como no es como en tu día a día, si usas llama, si usas fogones de llama, ya tienes el efecto de base, que puntualmente utilizas el horno eléctrico tampoco te supone una gran diferencia, ¿no? Lo ideal sería el horno de gas, pero claro, hoy en día es difícil un horno de gas, ¿no? Es más caro, es más difícil de instalar y tal, ¿no? Pero sí, ese es el efecto. De todas maneras, el horno por lo menos da un calor constante. La vitrocerámica es una pulsa, es decir, sabéis cómo va, ¿no? Que primero se pone, pero luego cuando alcanza la temperatura se vuelve a apagar, luego se vuelve a encender. Y este es el efecto de la vitrocerámica. O sea, la energía va a trompicones, a estirones. Entonces la persona tiene mucho altibajo de energía. Esto es un poquito el efecto global, ¿no? A largo plazo. Y no tan largo plazo, ¿eh? Porque yo esto lo he comprobado personalmente, estando de visita en casa de otras personas que tienen vitrocerámica y me lo notaba este altibajo, sí, bastante claramente, y te estoy hablando de un par de semanas, no de meses. Vale. ¿Cuáles son los métodos tradicionales de cocción que son los que deberíamos usar predominantemente, ¿no? El primero es el que hay varios métodos tradicionales. Uno es el fuego, que sería la llama, por supuesto, pero también es el sol directamente, que es cuando el secado de los alimentos. Eso es un método tradicional antiguo, cuando no existían neveras o no existían métodos de conservación modernos como los que tenemos ahora. Uno de los métodos que se usaban era secar el alimento. Entonces, al secarlo y sacarle el agua, el alimento ya se conservaba. Y se conservaba bastante los nutrientes de ese alimento, ¿no? También es el humo, perdón, aparte de la llama también es el humo, o ahumado, ¿no? El ahumado también era es un método que aún hoy en día se usa, pero hoy en día se usa más como para dar sabor. Pero ¿de dónde viene esta costumbre del ahumado? Porque es como un poco rara, ¿no? Pues viene de que antiguamente, sobre todo los cazadores recolectores, si cazaban una pieza grande, para poderla conservar tiempo, la ahumaban, entonces la ponían bajo el fuego para secarla rápido y ahumarla, y el humo mataba los parásitos tal, y esa carne se quedaba más conservada, ¿no? Durante más tiempo. ¿Vale? En África Negra aún se todavía utiliza se el hace, ahumado, ¿no? Porque no tenemos muchos medios, claro. Y sobre todo el pescado. El pescado, yo he estado y lo he visto hacer, sí, lo ponen sobre como unas cañas y le ponen debajo como brasas, exactamente. Y entonces así tienen pescado seco para el tiempo. Es una forma de conservar sobre todo la proteína, claro, animal, porque el cereal o la legumbre se conservan por sí mismos en grano, ¿no? Pero la proteína se pudre si no le sometes a algún proceso de conservación, ¿no? Y la proteína es importante para una dieta que te dé fuerza, ¿no? Vale. Luego otro
que no se tiene muchas veces en cuenta es la sal. Y la sal, con la sal hacemos es el encurtido o el fermentado con sal. Ahora hablaremos del fermentado porque yo lo considero el otro método, aparte, el fermentado, de cocinar el alimento. Es que la idea de cocción, ¿cuál es el concepto de cocción? Es, cojo un alimento y lo hago más fácil de digerir, lo que hablábamos al principio. Es decir, lo transformo para poderlo asimilar, para que mi sistema digestivo lo pueda asimilar. Entonces la fermentación es un sistema de cocción también en ese sentido. Es un sentido amplio el concepto de cocción que estamos usando hoy. ¿Por qué? Porque cuando un alimento se fermenta, ¿qué estás haciendo? Predigeriéndolo. Es decir, un alimento que en principio era más difícil de digerir, ahora se ha vuelto mucho más fácil de digerir. ¿Gracias a qué? Aquí hay una serie de microorganismos y enzimas que han actuado y lo han hecho mucho más fácil de digerir. En realidad se lo han empezado a comer, entre comillas, ¿no? Entonces, o a descomponer. Entonces, eso, cuando tú lo comes, ya está mucho más fácil de asimilar. Ejemplos muy fáciles, el miso, la salsa de soja o el tempe, que lo que hacen es transformar la soja, que es una de las legumbres más difíciles de digerir que hay, en un alimento muchísimo más fácil de asimilar y mucho más interesante porque tiene un montón de proteínas que de otra forma no las estarías absorbiendo bien. Proteínas que son muy similares en valor proteico a la carne o a las que tenga la carne o el huevo, ¿no? Pero claro, si tú te tuvieras que comer estas proteínas directamente cocinando la soja como si fuera una legumbre tipo garbanzo o lenteja, no las asimilarías tan bien porque las legumbres tienen un índice de asimilación de sus nutrientes, de sus proteínas muy bajito. En cambio, una vez fermentada, es mucho más, la digestibilidad de un tempe o de un té es muy superior, o sea, absorbes mucho mejor todas esas proteínas. ¿Vale? Eso es por ¿El yogur de soja se considera un fermentado? Sí, ahora iba a desglosar, exacto, es buena pregunta porque hay dos clases diferentes de fermentación. Una es la fermentación vamos a poner, no es con azúcar, pero vamos a llamarle dulce. Y esta es el vino, el pan, la cerveza y el yogur, en este caso. ¿Por qué es dulce? Porque aquí lo que fermenta es la glucosa de estos alimentos, en este caso la lactosa. Y entonces es un tipo de fermentación que se llama alcohólica. Porque en realidad lo que se genera es un tipo de alcohol. Y en cambio está la fermentación salada o controlada por la sal, que es una fermentación láctica, que se genera, que es la que tenemos en el miso, la salsa de soja y la umeboshi. Y después también tenéis la fermentación láctica en fermentados más cortitos, como son las aceitunas, las olivas, los picles, como el chucrut. Yo pongo chucrut, pero pongo entre paréntesis picles, que son verduras fermentadas. Cualquier verdura se puede hacer picles, se puede fermentar con sal. ¿En qué se distinguen? Esto es de larga duración y esto es de corta duración. ¿Cuál es corta duración? Pues más o menos unos 3-4 meses, una cosa así, máximo 6 meses. Aquí está el miso blanco, Lucía. Entonces, ahora puedes ver la diferencia entre los misos normales y el blanco. El miso blanco es mucho más yin, porque la fermentación es mucho más corta, el efecto no es tan contractivo, es más dulce. Una verdura bien fermentada no es salada. O sea, un picle corto bien hecho no es muy salado, no es excesivamente salado. Al contrario, le notas un poquito como el dulzor de fondo del alimento que hay detrás. En cambio, estos son claramente salados porque son mínimo 1 año de fermentación. ¿Vale? Y el último que se podría considerar una especie de cocción es el germinado.
el germinado, cuando tú germinas una semilla, lo que estás haciendo es hacerla mucho más fácil de digerir, aumentar su digestibilidad. Porque en ese proceso, cuando empieza a brotar la planta, hay una gran cantidad también de enzimas y de micronutrientes que le hacen que sea mucho más fácil de asimilar esa semilla, ¿no? O ese alimento. Por lo tanto, también se podría considerar dentro de lo que llamaríamos métodos tradicionales de cocción. Entonces, aquí también podríamos hablar del macerado, ¿no? Pero el macerado es en realidad, el macerado es una versión de fermentado corto. Por ejemplo, cuando tú te dejas un pescado marinando toda una noche con un condimento salado, un poquito de zumo de limón o tal, estás macerando, en realidad es una mini fermentación, ni siquiera lo notas, pero realmente ha habido un poquito de fermentación ahí, ¿no? O cuando dejas un tofu o un seitán a macerar con salsa de soja o limón, que a veces lo hemos hecho en las clases, y veis que ya tiene sabor y ya es más fácil de digerir. ¿Y por qué es más fácil de digerir? Porque realmente ya se ha iniciado una pequeña fermentación. ¿Qué pasa? Que si solo la habéis dejado una noche o 24 horas, o el queso de tofu del otro día, sería macerado o curado. La idea de curado también, ¿no? Ese queso de tofu estaba curado con el miso, ¿no? O con la sal. ¿Cuánto? 24 horas. 24 horas no es suficiente para que se inicie una fermentación apreciable desde nuestros sentidos, pero existe en pequeña escala y ya cambia completamente la digestibilidad de este alimento. ¿Lo veis esto? Esto es muy importante. Lo mismo lo veréis al llevar los talleres de verano, que muchas veces hacemos una maceración de la fruta, la dejamos en maceración con le ponemos una pizca de sal y la dejamos macerando un rato. Entonces, esa fruta, esa macedonia, ya no es lo mismo que cruda, porque en ese ratito que ha estado con la sal, las enzimas de la fruta han empezado también a proliferar y a predigerir esa fruta. Entonces es mucho más digestiva esa fruta macerada un ratito con sal. ¿Para qué está la sal? Porque la sal controla la fermentación, impide que se pudra. Si no hubiera la sal, o que se ponga mal, o que se ponga... En el caso de la fruta a veces se torna como ácida, con un sabor desagradable, ¿no? Pero si hay esa pizca de sal ya no. ¿Lo veis esto? Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Vale. Vamos con los estilos de cocción, que yo creo que es una de las cosas más interesantes de hoy. Entender para qué sirven. Hay unos más o menos 20 estilos de cocción diferentes. No los voy a decir uno por uno, ni mucho menos. Pero sí que voy a dividirlos en 3 grandes grupos para que veáis un poquito el sentido de cada uno de ellos y cuándo es mejor usar uno u otro, y así podáis utilizarlos a vuestro favor. Los estilos que yo les llamaría expansivos es el primer grupo. Los estilos expansivos no usan fuego, ¿vale? Y sería, evidentemente, comer crudo o germinado, que les vamos a poner aquí los dos, crudo o germinado, macerado o fermentado. Estos, que los acabamos de... fermentado, sobre todo hablamos de los prensados estos cortos, de verduras o de los marinados, estos cortitos que hacemos en casa, ¿vale? Estos no usan fuego y estos dos no usan sal, estos dos ya usan sal. La sal es un elemento que otorga calor, entonces van de menos que no calientan, al contrario que enfrían. Este también enfría, pero es más fácil de digerir. Este también enfría, pero ya menos, y este es el que menos enfría de estos 4. Entonces, ¿por qué os hago ver este matiz? Para que os deis cuenta de una cosa: cuanto menos cocinado está en un alimento, más se enfría. Y tú dices, de lógica patatera. Sí, pero esto tiene una repercusión importante, y es, si nosotros pensamos en la digestión, o en el sistema digestivo, como un fuego, yo siempre digo, la digestión es como si fuera una caldera, como si fuera un fuego, que tú le echas el alimento y lo quema. Cuanto más crudo está el alimento, más fuerte tiene que ser ese fuego para poderlo digerir, más difícil de digerir. Entonces, si una persona come a base de crudos, básicamente,
a medio largo plazo su fuego digestivo se va a acabar debilitando muchísimo. ¿Por qué? Porque constantemente estás tirando de esa máxima potencia para poder quemar cosas que son difíciles de quemar, para poder digerir alimentos que no tienen llama y están prácticamente crudos. Ese alimento enfría el cuerpo, por lo tanto, todos estos estilos de cocción están enfriando el cuerpo. Se ve esto es importante de verlo. No es solo el crudo, también un germinado, porque claro, hay la moda de los crudos, la moda de los germinados, estos son modas peligrosas, porque restringen los estilos de cocción que usa la persona a solamente, es básicamente crudo y germinado, y esto es lo que hay, y supongo que usan algo de macerado, de prensado, pero todo esto lo que hace básicamente es enfriar. Y limpian o depuran, son muy depurativos. ¿Vale? Claro, en exceso pueden acabar debilitando, lo que hablábamos. Cuidado, ¿esto cuándo se puede usar? Verano, ¿verdad? Cuando hace calor. Pero no, ni siquiera en verano voy a usar solo estos estilos de cocción, los voy a alternar con los estilos de centro, y ahora vamos a ver cuáles son los de centro, que son casi los más interesantes. ¿Cuál es el efecto? De todas maneras, esto más el efecto físico, ¿vale? Y el efecto energético emocional, yo los uno porque van unidos, es decir, tú la energía que tienes influye mucho sobre tus emociones. Hoy lo comentaba, por ejemplo, Lola, que estoy como más alegre, más concentrada, no sé qué. Claro, tú pillas una energía y de esa energía luego derivan unas emociones. Entonces va muy unido, ¿no? Nuestro mundo emocional. Entonces, a nivel energético abre y dispersa la energía. Claro, si tú abusas de estos estilos de cocción, abres, dispersas, y entonces ¿qué tienes? Desánimo, falta de concentración, incluso melancolía o tristeza, o puede incluso llegar a tener tendencia a la depresión. Lo que yo llamo estar en las nubes en el libro o en la parra. ¿La parra qué es? Pues es que no concreto, no materializo, no soy capaz de fijarme un objetivo y materializarlo, no tengo capacidad de gestión, porque estoy demasiado abierto, demasiado disperso. Estoy como muy soñador, muy como en el futuro, muy idealista, pero no materialista. Esto se ve muy bien en personas que son vegetarianos muy estrictos por ideología. Yo conocí a una persona y además esta persona vivía siempre en verano porque tenía pues unas tierras en Sudamérica, y entonces estaba en Sudamérica cuando aquí era invierno y luego se venía aquí cuando era verano. Entonces tenía una ideología pues muy extrema, permacultura, buenas historias, y solo comía alimentos directamente así, del árbol o de, ¿no? Entonces la fruta, y claro, degradación extrema, muchísimo frío, y bueno, ahora no sé, espero que esté mejor, pero en ese momento ya iniciaba un Parkinson a la edad de 40 y pocos años, ¿no? Claro, es que no puede, es que el sistema nervioso se va debilitando, ¿vale? El sistema nervioso necesita minerales, necesita calor, necesita llama, ¿vale? Esto es así, no puedes estar solo con el crudo, ¿vale? En verano podrías estar solo con estos estilos de cocción, pero irías acumulando frío. Entonces lo que se aconseja es usa más crudos y germinados y macerados en verano, pero siempre alternados con los estilos de centro para no acumular frío, porque si acumulas frío no lo notarás en verano, lo notarás en otoño. Cuando venga el frío tienes un exceso de frío dentro y lo sacarás con diarreas, con resfriados y con lo que tenga que venir. Vale, estos son los expansivos. Vamos con los estilos de cocción equilibrados, que están más dentro de lo que es un centro. ¿Y en qué los distingue? Estos no usaban fuego y estos hacen un uso moderado del fuego. Por eso sirven para todo el año y cualquier estación del año los podemos usar cotidianamente.
Y de hecho, instintivamente la cocina tradicional, ahora lo veréis, son los que más usan, porque por instinto. ¿Y cuáles son? Escaldar o hervir. Vapor o guiso breve. Y guiso breve sería inferior a 20 minutos de duración. ¿Vale? Sofrito, wok y plancha. Lo pongo en estos grupos a propósito, porque son grupos de efectos similares y ahora vamos a ver cuáles son estos efectos, ¿no? Cremas y purés y sopas. Vale. Estos 5 grupos son los estilos de cocción más centrados, pero tienen diferentes efectos. Entonces, lo que tenemos que aprender es, ¿a mí qué efecto me interesa en un momento dado? Y ir a por ellos, ¿no? Busco limpiar, pues, escaldado, hervido, limpian y refrescan. Es diferente el efecto comparado con estos, porque estos, más que refrescar, enfrían directamente. Y esto es más refrescar, es un matiz diferente, no es tan intenso el efecto. Claro, estos de aquí, lógicamente, ya os podéis imaginar que calientan, ya no refrescan, ya calientan. A lo mejor, pero también, sobre todo el vapor, limpian. A lo mejor tú en un momento dado, en invierno por ejemplo, sí que te puede interesar limpiar, por ejemplo antes que hablábamos, pues necesito una limpieza de hígado, pero no te interesa enfriarte. Entonces a lo mejor puedes recurrir más al vapor. El vapor te está limpiando, pero no, sin enfriar. Vamos a hacerlo como toca. Escaldar, hervir, limpiar, refrescar. Estos activan un poquito más y estos relajan un poquito más. El vapor y el guiso, ¿vale? El vapor a lo mejor te interesa más más hacia la noche, cuando ya te quieres ir relajando, y un hervidito o un escaldado te interesa más a mediodía. Entonces, lo que hacen también es abren, y por lo tanto dan bastante, esto que describías antes, Lola, alegría y levedad. Yo le llamo levedad, ligereza, una sensación de limpieza, de ligereza, incluso le llamaría de claridad. Esto le da mucho la verdura hervida. Tranquilidad y buen humor lo dan más los guisos y estofado, vapor, porque al relajar también dan esa sensación de tranquilidad. El sofrito, wok y plancha, y pongo aposta aquí el sofrito porque no es lo mismo que un frito. Un frito está en estilos de cocción contractivos, que los veremos a continuación. Un sofrito es una cosa mucho más ligera, si se hace bien, claro. Es que hay gente que hace un sofrito y está con el fuego a tope. Pues eso ya es casi un frito, ¿no? Un sofrito hay que saber hacerlo, hay que estar ahí con su fueguito tranquilito, sin pasarse de intensidad, ¿no? El sofrito, wok y plancha se parecen en sus efectos, ¿no? Lo que hacen es calientan ligeramente y nutren. Estos ya nutren, ya no limpian. Nutren es un efecto opuesto a limpiar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué nutren? ¿Por qué os parece que nutren y los otros no? El aceite. El aceite. Cuando ya lleva aceite, un plato ya pasa más a nutrir que no a limpiar, ¿vale? Y claro, por lo tanto lo que hacen es activan, y lo que dan sobre todo es mucho dinamismo. Básicamente para esto sirve un wok, un sofrito, una plancha, dinamizan la sensación. Por esto estas personas que dicen, yo para portarme bien y hacerlo como dieta y tal, no hago nunca sofrito, porque lo equiparan al frito, pero no tiene nada que ver. Entonces, una alimentación que no tiene un sofritos, esa persona está cocida, o sea, no, es que tiene una energía, ¿no? Bollida. Porque, claro, porque no hay este dinamismo que da un wok, que da una plancha, que da ese puntito de actividad, de dinamismo, no lo tienen. Está todo crudo, todo hervido, y eso es una energía de parrame. Tenemos que hacer sofritos, tenemos que hacer wok, tenemos que alternar mucho. Mirad, para mí la verdura hay como
4 estilos de cocción o formas de comerla que son bastante aconsejables ir alternándolos entre sí, que son, por supuesto, la ensalada, muy crudo, esto está claro, ¿no? Pero después tienes el wok, tienes el hervido y tienes el vapor. Estos, para mí, son de los más equilibrados que hay y que si los vas alternando y los haces correctamente, ¿y correctamente qué es? Para tener estos efectos, esto es una cuestión de minutos. No ni horas, o sea, pero estamos hablando de 3 a 5 minutos, casi todas las verduras. En 3-5 minutos, lo que es escaldado, hervido, vapor, wok, está. 5 es el máximo, y 3, por ejemplo, un brócoli, una coliflor, una zanahoria cortada en láminas, todo esto en 3 minutos está. Hay pocas verduras que necesiten más de 5 minutos. Por ejemplo, claro, un boniato a la plancha necesita un poco más, pero ya hablábamos antes, un boniato no es una verdura, es más un carbohidrato, ¿vale? Pero si hablamos de verduras verdes o de rabanito, zanahoria, coliflor, brócoli, col, todo esto entre 3 y 5 minutos están listas si queréis que tengan los efectos de limpiar o de, bueno, todos estos efectos que estamos hablando, ¿no? Cada uno elige el suyo. Si estás muy tenso, muy estresado y tal, a lo mejor te conviene hacer más vapor o guisos que no tanto escaldado o tanto wok o tanto, porque necesitas relajar un poquito. Pero en el fondo yo lo que haría sería ir alternando, ¿no? Y hacia la noche hacer los que te relajen y luego a mediodía sí un poco más de dinamismo. Cremas y purés también calientan y ya no tan ligeramente, ¿vale? Ya es un efecto claro de calentar, no es superficial, es más profundo. Y también nutre, lógicamente. Una crema o un puré ya tiene mucha más sustancia, normalmente hemos hecho un sofrito y ya tiene más alimento, ¿no? Relajan y generan estabilidad. Las cremas, mucha estabilidad. Las sopas son hermanas, por así decirlo, de las cremas y purés, pero también calientan, evidentemente, también nutren, pero sobre todo refuerzan. ¿Por qué? Porque aportan una gran cantidad de minerales. Entonces, lo que hacen es refuerzan y activan. Es muy diferente una sopa a una crema, en este sentido. La crema relaja mucho más. ¿Por qué? Porque tiene más verdura. Como tiene más verdura, es más dulce. Y como es más dulce, relaja. Y también por haber sido triturada, que se dispersa más la energía. En cambio, la sopa, no, porque suele ser un poquito más salada, aunque aquí enseñamos a hacer esas sopas tan ricas, que no son tan saladas y todo esto, para tener un efecto intermedio, ¿no? Y porque es muy interesante la sopa como remineralizante. Hoy en día nos hace falta mucho cosas que nos remineralice. Entonces aquí en los talleres buscamos esa sopa, pero que le hacemos con un caldo más dulce y tal, para obtener un efecto intermedio, para que no nos tense tanto. Porque si no, ya os digo que si vosotros estáis tomando sopas muy saladas todos los días, vais a estar muy tensos al final, muy acalorados. Y dan coraje y concentración. Las dos. Las sopas. No, las cremas no dan tanta concentración, lo que hacen es relajar y dar estabilidad, pero no concentra tanto. Es lo que os decía esta mañana, si tú tienes una entrevista de trabajo importante o una mañana importante de mucho trabajo, sopa por la mañana o antes de lo que tengas que hacer y vas directo. Te ayuda muchísimo a centrar rápidamente, a concentrar la energía, ¿vale? Vale. Y el coraje lo pongo a propósito porque en contraposición a la sensación de miedo y de inseguridad que da el refinado y el dulce, que genera una sensación muchas veces de inseguridad, de miedo, y cuando te tomas esa sopa lo borras muy rápidamente. Y me explico. Has tenido una fiesta o en las navidades o lo que sea, o te has ido. A mí me pasó, por ejemplo, en estas navidades que me fui de viaje, ¿no? Entonces, los 3 primeros días pues comía lo que había y tal, pues básicamente refinados, ¿no? Entonces, al cuarto día estaba como, estoy mareada, no soy yo, ¿no? Entonces te genera una... claro, yo porque ya sé cuál es el efecto, pero si no te puedes como incluso poner como triste o como... y por suerte os contaba que ahí había una cadena de supermercados de comida rápida que tenían sopa de miso, ¿no? Y cuando la encontré vi el cielo abierto, ¿no? Entonces, y fue instantáneo. Me tomé la sopa de miso y rápidamente recuperé
la sensación de coraje, de fuerza, de resistencia. Sí, los minerales. Vale. De acuerdo. Vale. Y luego tenemos los estilos de contractivos, ya no me caben, contractivos, que lo que ya os imaginaréis usan intensamente el fuego. Vale. ¿Y cuáles son? También los he dividido como en familias, ¿no? Una primera familia, frito y rebozado, que se parecen. Y aquí matizo, no refrito. Porque claro, la gente, no, los fritos, yo no como nunca frito. Perdón, hay que distinguir entre frito y refrito. Entre un frito casero que tú haces en tu casa con tu aceite bueno y luego ya no lo vuelves a utilizar, y un refrito de un restaurante o hecho en una freidora con el aceite reutilizado y vuelto a utilizar y vuelto a reutilizar. Y además aceite malo y refinado. Claro, ese yo tampoco me lo quiero comer. Ese sí que es un atentado para el hígado, para la salud, ¿no? Pero un buen frito es muy interesante porque lo que hace es que calienta, es como una inyección de energía y de calor y de dinamismo. Esto es lo que hace un frito, básicamente. Sí, te da y nutre también. Calienta y nutre. Esto sería más en el plano físico. En el plano energético es como dinamiza, pero muy potentemente. O sea, da muchísima, como un subidón, como de alegría, de ánimo positivo. Esto es básicamente lo que hace un frito. Decía una maestra mía, decía, a nadie le amarga un frito. No, en vez de decir a nadie le amarga un dulce, decía, a nadie le amarga un frito. Y es verdad, ¿no? Pues sacas un frito, sacas croquetas y todo el mundo... ¡Oh! Fijaros la reacción, ¿no? Cuando sacas un frito, la gente, no, en general, ¿no? ¡Ay! Tal, ¿no? Es como... Claro, porque es esa energía. Es una inyección muy rápida de energía, de calor, de dinamismo, ¿vale? Por eso es muy interesante y por eso nuestras madres, nuestras abuelas, pues los hacían, o no. O en mi casa al menos, una vez a la semana pues había croquetas o había algo frito o rebozado. Las madres ya por instinto sabían que eso de vez en cuando era bueno, ¿no? O ayudaba. Sobre todo si no había, por ejemplo, familias numerosas, en familias numerosas que no podías comer carne en grandes cantidades porque la economía no daba, ¿no? Pues a lo mejor unas buenas croquetas, un buen rebozado, daba una energía parecida, pero era más económico y cundía más, ¿no? Para una familia grande. Vale. Guiso estofado de larga duración. O sea, superior a 20 minutos. Todo lo que supere los 20 minutos ya se considera más un guiso de larga cocción, de larga duración. Por ejemplo, estos que hacemos así con legumbres o que hacemos en los talleres, que son más de 20 minutos, eso ya se considera guiso estofado de larga duración. También un efecto muy parecido, calienta y nutre, pero en este caso relaja. Son muy interesantes porque al mismo tiempo que te están relajando, te dan mucha estabilidad y resistencia. Es lo que yo llamaría como fortaleza. Es decir, porque claro, parece contradictorio, relajan fortaleciendo, ¿no? Y dices, a ver, un momento, pero es que es lo que hacen. O sea, es que un guiso o un estofado de larga duración lo que te hace es, sin tensarte, te refuerza. La presión también calienta, también nutre, pero también contrae muy potentemente. Entonces, si tú usas mucho la presión, te puedes generar mucha tensión interna. Yo a veces me han llegado personas a las clases que han cogido la olla rápida, una olla de estas modernas rápidas de presión, y la usan para darse prisa, para hacer las cosas con menos tiempo, y entonces te vienen a acelerar. ¿Ves la energía que tienen? Entonces, pero la ves claramente, si es una persona que la está usando constantemente todos los días, ¿no? Entonces yo a veces he visto personas, yo lo hago todo en olla presión, en olla rápida, y tal igual, y la ves con una energía, y tú le dices, quítatela, olvídala, guárdala durante un tiempo, porque tienes un exceso de contracción y un exceso de tensión por el abuso de la presión.
En cambio, el estofado o el guiso de la cocción no tensan, no contraen. Te están dando fuerza, pero sin contraer. Esto es muy interesante. Te proporcionan mucha estabilidad, mucha resistencia, mucha paciencia y mucha calma, porque están dando fuerza sin tensar. Entonces, cuando tú te sientes fuerte, pero no estás tenso, pues entonces viene la paciencia. La impaciencia a veces viene incluso un poco como de temor a no llegar, a no poder, a lo quiero ya porque no sé si lo voy a conseguir, pero si ya estás relajado y te sientes al mismo tiempo con fuerza, es más fácil que desarrolles la paciencia, ¿no? Esto del guiso y el estofado, ¿no? Sí. Sí, porque la presión contrae. La presión bien utilizada puede ayudar a recuperar casos de debilidad también, porque fortalece, ¿no? Pero básicamente lo que hace es activar y da concentración y coraje, ¿vale? Ya sé que ahora ya no se ve muy bien porque esto está... Pero vamos, la presión da concentración, capacidad de concentración y da coraje. Bien la usada, presión, la presión, sí. Pero entonces el caso que has dicho de que de nerviosismo... Porque se está pasando. Es un exceso. Claro, Bueno, un exceso de presión. me he hecho un lío. Claro, claro. Yo os hablo de cuando estás abusando de ese estilo de cocción. Es decir, esto es importante, ¿eh? Aquí no hay nada peyorativo, no hay un juicio. Yo solamente os estoy explicando los efectos que tiene. Te puede interesar en un momento dado cualquiera de estos efectos, de cualquiera de estos estilos de cocción, pero tienes que saberlo si realmente es el que te conviene o no en ese momento, ¿no? En principio, el uso, bueno, lo último que nos queda es el horno. El horno... Para la basura. El horno es... ¿Y los focarrois? ¿Cómo lo hacemos los focarrois? El horno seca, contrae profundamente, es una energía densa, estática. Pero esto va en contractivo, ¿no? Sí, contrae, está aquí el horno, es de lo más contractivo, ¿eh? Contrae, seca, bueno, contrae sería el efecto energético, que sería aquí. Seca profundamente. Es una energía, sí, es que la palabra es seca profundamente. Ahora digo yo, quitamos el horno, el microondas y todo, ¿y qué hacemos con esos agujeros? ¿Con los abuelos? Con esos agujeros, Es que no hay de quitar nada. No hay de quitar nada. Es broma, yo no utilizo nada, pero queda muy bonito todo eso. Te quedan un montón de agujeros en la cocina. Tienes que preparar ollas de barro, Pones una planta allí, le echas una plantita o lo que sea. Yo no utilizo el horno, ¿eh? Ni el horno, ni el microondas, ni nada. Bueno, el micro en el A trabajo. ver, el horno es interesante, bien utilizado como todo en invierno, porque sobre todo si no comes mucha proteína animal, el horno te da fuerza y te calienta en invierno. Lo que pasa que hay gente que tiende a abusar del horno y ahí es donde se genera un exceso de sequedad. Y sobre todo es una energía muy estática que bloquea la movilidad de la energía. ¿Os acordáis de lo que hablábamos antes, que os decía? Hay que polarizar porque si tú comes un alimento o un estilo de cocción muy contractivo, muy continuamente, se te genera, la energía se concentra en lo profundo del cuerpo, en el núcleo del cuerpo y se genera un bloqueo energético, entonces la energía no circula. Esto es muy fácil que pase con el horno. Y entonces es lo que se llama la persona que está empanada. Y ya lo dice la propia palabra. Ahora el empanado es trabajo, Claro. cocinas en horno, ¿eh? Pues yo he visto un montón ese perfil, de verdad. ¿Y tú la has visto? Claro, esto está todo súper bien, pero tengo una pregunta bastante, bueno, por lo menos para mí. Yo hago los estilos de cocción, lo varío, pero ya sabes que yo me tengo que llevar la comida al trabajo. Entonces, claro, hago al vapor, hago tal, y digo yo, ahora llego al microondas y he roto con todo lo que he hecho, ¿no? Bastante. Entonces lo suyo que es no calentarla, la comes tal cual. Un termo de acero, Un termo. ¿no? Lo metes en un termo. Sí, pero ella me dijo en el termo ya que no era tampoco tenerlo todo el rato con el calor. Yo prefiero el termo que calentarlo en el microondas si tuviera que elegir. A ver, compré el horno Porque- pequeñito, pero creo que después de todo esto llegas allí y rompes con todo esto. No, si es un horno chiquitín No. y lo usas un momentito, no. Claro, claro, es que estamos dando una explicación Calentar. global, pero también hay otra cosa, otro factor muy importante. Y Los ¿qué tiempos. diferencia? Los tiempos, efectivamente. Aquí Los tiempos. es tiempos breves, Si calienta, es para calentar. este no es para tiempos hacer. largos. Entonces,
no es lo mismo cuando tú calientas en el horno 10 minutos o 5 minutos para calentar, Sí, eso no te hace el mismo efecto, que un y además tiempo, que lo harás a 100 grados o a 100 grados, es muy diferente. Este efecto de secar y contraer profundamente y bloquear que tiene el horno es porque está 1 hora a 200 grados. Vale, tú estás hablando de los extremos. El pan está 1 hora a 200 grados. Los cocarrois, pescado, por los cocarrois son Un tan poco buenos. menos. Pero Entonces el microondas, si lo pones un minuto... pescado también 220 grados, Sí. durante 20 minutos en esta casa está... un poco Sí, pero menos. rompes todo No, eso. no tiene, y además el pescado es más jugoso que el pan. Claro, claro. Claro, esto, es que esto es importante, es decir, estamos hablando del estilo de cocción genérico, en general. ¿Para qué se suele usar un horno? Para cocciones más largas y a temperaturas altas, porque si no ya no lo metes en el horno. Pero si haces un pescado 20 minutos, pues a lo mejor ya no es tan contractivo como algo que ha estado 1 hora. Y además el pescado es más jugoso que el pan, por ejemplo. Entonces eso varía. O si haces una verdura al horno, no es lo mismo que un pan, ¿no? Que un horneado de harina que se queda más seco, ¿no? Claro, estos estilos, o sea, los estilos de cocción se tienen que combinar con los efectos de los alimentos. Estos son los efectos de los estilos de cocción, pero acordaros de los efectos de los alimentos. Y entonces, son las dos herramientas principales. Cuando las juntas y las combinas entre sí, obtienes el resultado definitivo. Ejemplos. Si tengo una zanahoria, me la puedo comer cruda. Entonces me fría, me depura, tal. Me la puedo comer hervida, pues me limpia, me refresca. Me la puedo comer en crema, me calienta, me relaja, me la puedo comer en sopa, en horno, Vale, entonces varía muchísimo el efecto de esa misma zanahoria cocinada con los diferentes estilos de cocción. Aún así, la zanahoria es más yin que la carne. Entonces, cojo la carne y lo vuelvo a someter a estos procesos y siempre comparada con la zanahoria, la carne va a ser más potente el efecto, porque es más contractiva de entrada. Entonces, una carne macerada o fermentada, por ejemplo, el jamón serrano, es un curado con sal, es una carne que no lleva cocción. Entonces, claro, el jamón serrano te va a calentar aunque no lleve fuego, porque su propia energía es caliente. ¿Lo veis? Pero evidentemente te calentará más una carne al horno. ¿Sí o no? Eso es un poco la idea, ¿no? El pescado lo mismo, tú puedes hacer un pescado marinado, ahumado, o sea que esté macerado solamente y comértelo crudo, el efecto será más frío que si es al horno, pero aún así te calentará más que una verdura macerada o germinada. María Rosa, el uso Espera, de que los... tiene... Perdona, ahora perdona, esta chica detrás. Es que yo no lo había ido nunca, pero mi compañera me comentaba que ella hace los al vapor dentro de la olla a presión, la verdura. ¿Esto qué te genera? Porque Claro. no lo había ido nunca. Ah, de la olla. En la olla a presión hace las verduras al vapor dentro de una cestita. Que viene con la misma olla a Viene con la presión. misma Sí. olla. Sí, Muy pero ¿cierra la presión o solo usa la tapa? No se cierra la presión. Cierra la presión, ¿no? Sí, se pone la cestita ahí, se cierra la presión y se cocina a presión. Claro. Claro, entonces es una combinación de vapor con presión. Lo que en este caso sería presión suave. Claro, esta es otra, la intensidad. Una cosa es que yo meta presión a tope, otra cosa es que use una presión de manera más suave. Aún así, el efecto no será tan relajante como si hago el vapor normal, porque ya le introduzco un elemento de contracción que es la presión cerrada. Entonces se combina, claro, los estilos de cocción ahora los hemos explicado aislados, pero los puedes coger dos y combinarlos. Entonces el efecto es el efecto combinado de esos dos. En general, cuando tú combinas dos estilos de cocción o tres, que esto se hace, porque cualquier receta tradicional, claro, primero haces un sofrito y luego le echas agua y hierves y muchas veces, en general, el efecto de juntar dos o tres estilos, en general suele relajar y reforzar, son los guisos, estofados, en general es ese concepto, ¿no? Entonces, suele tirar más hacia relajación, a dar fuerza sin tensión, porque al combinar varios estilos de cocción, sobre todo si lees con alimentos más del mundo vegetal, lo que estás haciendo es dando fuerza a los riñones sin tensarlos. Eso es un concepto más del curso avanzado.
Los riñones es uno de los órganos más difíciles de fortalecer del cuerpo, porque a medida que vas viviendo se van desgastando. Entonces, cuando los riñones terminan su vida, por así decirlo, su energía, termina tu vida, marca la edad biológica de la persona, ¿no? Sí. Entonces, para fortalecer riñones, sin sobrecargarlos, una de las formas o las recetas es combinar varios estilos de cocción juntos en una misma receta. Por ejemplo, pues y claro, esto no salen las recetas típicas, muchas de ellas tradicionales de nuestra cultura: una paella, una lasaña, una robeta, ¿esto qué hace? Pues un sofrito, después lo hiervo, después lo pongo al horno, tal. Y dices, jolín, ¿cómo es que se llegó a hacer esto? Porque instintivamente, antiguamente no había tanto alimento animal, entonces esto era una manera de conseguir una energía muy buena de refuerzo y de calor sin contraer para los riñones y para la energía vital en general, ¿no? Hablo de los riñones porque son la sede de nuestra energía vital, una de las sedes más importantes, y necesitan calor y refuerzo, pero sin tensarlos, y por eso es muy importante manejar bien la llama en este caso también, ¿no? Una persona crudívora que no usa llama va enfriando sus riñones, aparte de su digestión se le van enfriando los riñones. Son personas que suelen orinar mucho, se levantan por las noches a orinar, se va debilitando también su sistema urinario, renal, etc. Todo el cuerpo se va enfriando, ¿no? Pero los riñones sufren mucho con el frío, con alimentos que enfrían demasiado y depuran demasiado, cuando te estás pasando estos alimentos. Los estilos de cocción contractivo, el uso me imagino que más en invierno. Claro, esto sería en invierno, otoño-invierno, pero lo mismo, alternados con los equilibrados, por la misma razón. Es decir, para no acumular un exceso de calor interno, de tensión y de contracción, voy en invierno, ¿qué hago? Pues de vez en cuando hago un frito que os digo yo normalmente, un día a la semana, más ya es demasiado, ¿no? A presión lo mismo, un día a la semana o dos, y los vas combinando siempre con los estilos más de centro. Y así no acumulas. Hay un libro de la doctora Odile Fernández que con un cáncer y tal, que dice que la olla de presión, cáncer visionario, no se dice, desecharla. Yo no sé si... Sí, bueno, seguramente tiene una base más científica para afirmar esto, ¿no? Será el uso muy intensivo. Exacto. Es que claro, es lo que hablamos, según cómo lo uses, con qué frecuencia, combinado con qué, ¿no? Claro, si esta gente que usa, es que ahora igual, no sé si tanto, pero hubo una época que la olla rápida era como una novedad, y entonces la gente, todo el mundo se compraba esta olla rápida y todo en la olla rápida. Esto sí puede resultar bastante cancerígeno. Entre otras cosas porque acidifica, porque estos estilos de cocción, si te pasas con ellos, te van a acidificar. Es más fácil que te acidifiquen, porque ya no tienen tantas enzimas vivas, tantas vitaminas, tantos nutrientes, está más oxidado el alimento cuando en estos estilos de cocción. Claro, no preocupa. Claro, es que aquí estamos hablando desde una visión que tenemos en cuenta un poco todos los aspectos, ¿no? No solo si se oxida o no se oxida, que supongo que es lo que se tiene en cuenta en este caso de alimentación anticáncer. Claro, en esta alimentación tienes que tener muy en cuenta que se generen en mínima cantidad posible de radicales libres, que no se oxide el alimento, porque claro, ya tienes un estado muy oxidado y muy deteriorado, ¿no?, de tu medio interno. Entonces, claro, se desaconseja más, ¿no?, en este caso, se desaconsejaría. Pero si tú estás dentro de un marco de usar esto para conseguir unos determinados efectos, un uso puntual de la presión puede ser interesante. No, pero que ya me habéis contestado. Quería comprarme una olla a presión, te iba a preguntar si mejor rápida o mejor no. La clásica. Mejor no te la compres. Mejor la de Sí, mejor una cazuela de barro. Hay que tener una olla a presión, sobre todo en invierno. para los garbanzos. Entonces la respuesta sería la clásica o lenta, quizás no tan rápida. Porque ahora están sacando ollas a presión súper rápidas que no sé exactamente la diferencia.
estas que usamos aquí en los talleres que tienen el botón, se supone que también son ollas rápidas. Lo que pasa es que las estamos utilizando de forma sensata, muy puntual y muy prudente, porque si os fijáis siempre damos una primera subidita de la presión, pero después ya la dejamos con difusor a fuego más lento. Eso que hacemos en los talleres, que decimos, claro, metemos la legumbre y la dejamos 45 minutos. Y digo, ostras, 45 minutos. La gente muchas veces cuando es nueva, recién llegada, me dice, pero si yo hago los garbanzos en 15 minutos, claro, en 15 minutos a presión a tope, ahí sí que estamos oxidando. Pero claro, si tú le das un primer golpe de presión y después dejas que la presión baje tranquilamente, solo le has dado el golpe justo para ablandar y hacer más digestivo, pero luego ya no te lo estás cargando igual, ¿no? Entonces, es que es como en todo en esta vida, ¿no? Hay matices y hay que ver... Quiere decir que aunque sea la olla a presión rápida, lo puedes matizar con el fuego o el difusor o esto. Claro, exactamente, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Uso la presión de una forma consciente, no solo para correr, sino no exclusivamente para darme prisa, sino como una herramienta muy buena para ablandar un alimento muy duro como es una legumbre, pero sin pasarme del uso, ¿no? Y nos faltan, que no me cabía, nos faltan el ahumado y la barbacoa, ¿no? El ahumado y la barbacoa, como son formas de cocción que el alimento está prácticamente directamente en contacto con el fuego, son los menos aconsejables, ¿no? Porque ahí sí que se generan sustancias cancerígenas, sobre todo si se forma ese carboncillo negrillo que se forma a veces con las barbacoas o con tal. Son los más contractivos, los que generan más tensión, más oxidación, más todo. Estos en exceso pueden generar... Sí. Eso lo hace una vez al año. Sí, exacto. Esas cosas que en una fiesta vale. Esto es lo que yo a veces os digo, que es una de las causas por las cuales muchos actores, actrices norteamericanos tienen las rayitas de hígado. Porque tienen mucha contracción de sus órganos internos y en general a nivel hepático por un abuso de la barbacoa. Es muy delicada aquí. La rayita que tenemos aquí, ese es el hígado. Bueno, en tu caso es más vesícula, porque la tienes más lateral. Pero fijaros, hay un montón. Yo cuando los veo en las películas digo, pero casi todo, las mujeres que son hombres, ¿no? Y algunos súper jóvenes ya la tienen, ¿no? La marca. Porque en esa cultura, una de las formas tradicionales para festejar y reunirse son las barbacoas. Es típico americano y australiano también. Sí, la barbacoa sobre la parrilla, la carne y tal, ¿no? Y es clásico, ¿no? Y claro, luego eso se junta con alcohol y se junta con dulce. Y esto para el hígado es, vamos, es una paliza, ¿no? Si esto lo haces muy frecuentemente, y la gente allí lo hace muy frecuentemente, lo hace casi cada semana tal, pues al final tienes una tensión importante a nivel hepático y en general, ¿no? Pero sobre todo hígado vesícula, ¿vale? Genera mucha irritabilidad, mucha impaciencia, esas personas que se enfadan con facilidad, pierden la calma con facilidad, más agresividad, esto es más lo que genera. Claro, es que el fuego directo y encima sobre carne. Bueno. Yo ya he terminado de decir lo que tocaba hoy. Entonces, bueno, ahora ya si queréis podemos seguir con preguntas o lo que queráis. Bueno, entonces eso si lo haces y luego lo calientas 2 minutos, no pierde el efecto de... No. Bueno, ¿y qué es mejor entonces? ¿En termo? Yo ahí aplico el sentido común. Y digo, y pienso, me imagino, en la antigüedad, cuando no había neveras o no había métodos de conservación y la gente trabajaba en el campo, muchas veces se llevaban el alimento de por la mañana y lo llevaban y entonces ese alimento pues, se comía a temperatura ambiente o conservaba a lo mejor un poquito el calor durante la mañana en ciertos recipientes. Yo creo que eso es mejor que enfriar y volver a calentar, porque todo lo que baja de temperatura y luego vuelve a subir, ahí sí que se genera pérdida importante de nutrientes. De la otra manera, simplemente el alimento se ha enfriado de forma natural y que sepáis que a nivel digestivo el alimento excesivamente caliente o excesivamente frío de la nevera, la actividad enzimática baja mogollón. Entonces, es mejor un alimento que está un poquito más tibio que no excesivamente caliente. Estas personas que toman los alimentos hirviendo
con el tiempo pueden llegar a tener problemas digestivos, porque están cargándose la actividad enzimática del estómago con estas chutes de frío o de calor. Por eso yo no tengo ningún problema. Yo, por ejemplo, a veces hago un guiso de legumbre por la mañana y luego pues trabajo a lo mejor toda la mañana y luego al mediodía, como es en olla de estas de hierro fundido, se ha conservado como tibio. Claro, entonces, pero la olla no te la llevas al trabajo. No, evidentemente, pero hay unos termos que son aposta para conservar un poco el calor, que son de acero o de no sé qué son. Y yo tenía uno para ir de excursión, que conserva relativamente. Si tú lo coges y lo envuelves en un trapito, eso te conserva bastante. ¿El termo en un trapito? Sí, sí, sí. ¿Tú conoces este? No, yo te iba a decir, sí, los de acero yo los he usado, pero es mejor los de acero que no los de plástico, porque claro, los que sacaban infantiles son todos de plástico. De plástico, eso no. Eso no, claro. Yo prefiero uno de acero y lo envuelvo en un trapito. Y entonces... Además, lo puedes calentar incluso encima del recipiente o ponerle agua caliente primero y se mantiene más el calor. Lo prefiero como caliente, lo puedes usar para las dos cosas. Luego también es más así aparatoso, pero existen como unos hornillos pequeñitos que llevan una carguita de gas. Yo tengo uno y tienen un fogoncito. Y eso yo lo uso a veces. Sí, eso lo tiene mi compañero también para la furgoneta. Sí, exactamente. Y te vas por el campo atrás y tiras el hornillo, ¿no? Y para hacerte una infusión. No, yo digo, lo dejo ahí abajo y lo como, pero ahora en invierno no te apetece comerlo ya frío. Claro, Para nada. claro. No, quitar el termo. En casi todos los estilos me queda claro por qué, pero la diferencia entre escaldar, hervir, vapor, guiso, ¿por qué uno activa y el otro relaja? Bueno, mira, siempre que algo está tapado, en general relaja más, salvo la presión, porque la presión le estás aplicando presión. Pero cuando pones una tapa, claro, y si es a fuego moderado, normalmente relaja más. Mira, es fácil si tú te lo imaginas cuando tú te metes en un baño de vapor, en un hammam, ¿no? ¿Qué te pasa? Estás allí con el vapor y entonces lo que haces es que te ablandas y te relajas, ¿no? Sudas un poquito, te limpias, te relajas y te calientas un poquito. Ese es el efecto del vapor, porque esto es lo que le pasa a la verdura cuando tú la tapas. Si no la tapas, evidentemente el calor no es tanto, luego normalmente los tiempos, sobre todo el guiso, el vapor no tanto, pero el guiso suele ser un poquito más de tiempo que no escaldado o hervido, y encima el escaldado o hervido, si lo haces bien, es sin tapa. Sin tapa. El con tapa, sin tapa, marca una diferencia importante también. Cuando tapas, estás concentrando la energía del calor, ¿no? Entonces, al destapar, eso abre más el cuerpo y por eso el efecto es diferente. ¿Vale? En realidad, el escaldado y el hervido pueden tener doble efecto. Yo he puesto que activan, pero pueden relajar o activar dependiendo de la persona. Porque claro, luego todo esto es relativo, a dónde lo aplicas, ¿no? Y me explico. Si tú tienes una persona que está muy tensa y muy acalorada, come mucha carne, mucha sal y tal, y le das hervidos y escaldados, esta persona se va a relajar, porque tiene un exceso de calor y esto le está refrescando, y esto solo el hecho de refrescarse ya le vas a relajar. ¿Vale? En cambio, si tú tienes una persona que está un poco, vamos a decir, no come muy equilibrado, está un poco desequilibrada su alimentación, no come suficiente verdura, pero tampoco come ni mucha carne ni mucha sal, o sea, no está tensa como el otro, no tiene un exceso, pero sí que le falta un poco de frescura, ¿no? Esta persona no tiene energía porque no tiene frescura, entonces le pones el hervido y le das esa frescura y la activas. ¿Me explico? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, el efecto depende mucho de la persona. O sea, no siempre es tan claro, ¿no? El vapor sí, es claro. El vapor relaja y calienta. Es así. Siempre si pensáis... Siempre tapado el vapor, ¿no? Siempre tapado. Sí. Si no, no estaría. Este truco de pensar que eres tú el que te estás sometiendo al estilo de cocción ayuda mucho a entenderlo, porque el vapor, por ejemplo, se entiende muy bien y por ejemplo, si estás pensando en un salteado, pues piensas si tú te pones a dar saltos o a moverte o a bailar, también lo que haces es dinamizar, no sé si os ha pasado,
se supone que te lo estás pasando bien, ¿no? Pero te pones a bailar, o sea, un baile activo y tal, y te dinamizas, te da como alegría, te renueva la energía. Esto es el efecto del wok, del salteado corto, por ejemplo, ¿no? La presión, cuando tú aplicas presión, vamos a poner que te vas a un gimnasio y te pones a hacer pesas, esto es aplicar presión sobre el músculo. Entonces el músculo se contrae y se refuerza o no. Pero en exceso se puede tensar y entonces coges una contracción. Este es el efecto de la presión. Entonces si lo pensamos así, a veces, no siempre, pero a veces nos puede ayudar. El horno, si te metieras en una caja a 200 grados cerrada, aparte de que te morirías, pero acabaría más seco y más contraído. ¿Vale? Entonces, si lo pensamos, es un poco así en plan cachondeo, pero es verdad que ayuda a que veamos los efectos. El wok, por ejemplo, la llama es más potente que el sofrito, ¿no? El sofrito se supone que mueves menos porque la llama es más baja. Sí. ¿Sería fuego lento o bajo? Sí. ¿O medio? Es que ya he dicho que los ponía en un grupo, pero había matices, ¿no? Sí, entonces, claro. el wok es una llama más alta, pero está menos tiempo normalmente que el sofrito y además lo estás moviendo mucho, pero claro, el objetivo es que simplemente la llama afecte superficialmente porque el wok, la definición de wok es crujiente la verdura, ¿no? O sea, está pasada por el wok, pero cuando la comes no está blandura, está un poco crujiente. ¿Por qué? Porque ha sido muy brevemente el efecto de la llama, ¿no? Por eso. No se quema el aceite con el wok. Si lo haces bien, no. En principio, si lo haces bien, no se quema. Claro, los woks estos orientales de hierro muy finito sí que queman el aceite. Ahí ves salir el humo del aceite, ¿no? Esto sí que es malo, esto sí que incluso puede ser cancerígeno. Pero si tú usas un buen wok, un poco más gruesecito, de calidad, y, hombre, la llama está alta, pero tampoco te tienes que pasar, ¿no? Yo pongo una llama alta, pero hasta cierto punto. Y le das rápido y no la tienes más de 4 minutos. Yo más de 4 minutos no lo suelo tener un wok. Sacas rápidamente, cuando terminas, normalmente no tiene problema, ¿eh? No te va a venir a quemar. Claro, el sofrito, al ser más tiempo y más flojito, es más relajado el efecto. No es tanto como el wok. Y luego en el wok, si lo tapas después de una vez que llevas hecho los 3 minutos... No lo tapes, no. Bueno, entonces pierdes parte del efecto de dinamizar y de... Si lo tapas se haría más. Claro, con el calor... Aunque esté apagado el fuego, aún claro, se hace un poquito más... Yo intento no tapar si hago un wok. Si no quiero que se me enfríe, como mucho lo dejo en el wok, pero sin tapar. Para que el propio calor del wok me lo mantenga hasta que llega el momento de comer. Que es verdad que ahora en invierno, si no, se te enfría enseguida. ¿Y de hierro colado? ¿Qué diferencia hay el hierro colado y el hierro fundido? Es lo mismo. Es lo mismo, Sí, hierro hay gente colado que le y llama fundido. hierro colado y otro hierro fundido. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí. El tema de las cremas, los purés, se supone que pasados por el... Sí. Pasa puré, porque si le meten la... Bueno, no, yo uso el Turmix, sí. Hombre, lo ideal sería el pasapuré, pero ¿quién tiene tiempo hoy en día de hacerlo? No, y tampoco viene esto, tampoco te vas... Porque no vives de cremas, es solo una parte del menú, ¿no? Y si lo haces con ingredientes de calidad y tal, tampoco es tan grave. Pues el Turmix. Es como siempre, tenemos que buscar como un término medio, porque si no nos volveríamos locos, estaríamos todo el día esclavos de la cortamos. Sí. Venga. Nada. Tengo una última pregunta. La patata comentaste que era como glucosa de...